Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor por este nuevo día y poder meditar en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 3. Dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Tomen asiento. Al estar pensando que recién hemos iniciado el año 2019 y estamos pues ya en el día 20, y así van pasando los años. Todas las personas en el recorrido del tiempo necesitamos tener una interpretación de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que han pasado, como también de las cosas que nos vendrán a futuro. Mientras cada uno de nosotros tenemos una vida distinta y única, particular, a la luz de la palabra de Dios, todos tenemos una misma ruta de vida. A la luz de la palabra de Dios, porque Dios es el que tiene en control la vida de todos los seres humanos. A todos el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Pero cada uno de nosotros tenemos una existencia particular y nos pasan cosas y nos suceden de maneras distintas. Pero nada de eso, de lo que nos ocurre, está fuera de la voluntad de Dios. Siempre las cosas que van a ocurrir o que nos han ocurrido han tenido que pasar primero por el permiso de Dios. Así que en esa realidad, en esta verdad, debemos de entender que nuestra vida está en las manos del Señor. Lo que está ocurriéndonos, a la luz de la palabra de Dios y de su voluntad, todo es perfecto y encaja conforme a sus propósitos. En el testimonio de Israel como nación, Dios escogió a esta nación para que fuera su pueblo. Se lo había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios había hecho trato con estas personas diciéndole: voy a hacer de ti una gran nación y van a ser mi especial tesoro, van a ser mi pueblo y van a dar testimonio de mi nombre a las naciones. Pero el Señor le dijo a Abraham que iba a tomar un tiempo para que esto llegara a acontecer. Y había pasado ya 4 siglos, 400 años. Este pueblo había crecido numéricamente en tierras de Egipto, pero había llegado el momento en que este pueblo sería libertado de aquella esclavitud. Así que por uso de la vida de Moisés, Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Pero no fue inmediatamente, sino que pasaron también años, más de 40 años, desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la conquista de aquella tierra. 40 años, un poco más. Y mientras anduvieron
en esos 40 años hacia la tierra prometida, el Señor les había dicho que estaría con ellos siempre. Y es cierto, cruzaron un desierto y el Señor se manifestaba con ellos. Ustedes saben que en el desierto no hay ríos, no hay aguas entonces, no hay vegetación, no hay lugar donde plantar, donde poder hacer trabajo de ganadería y todo lo que el hombre vive. Y el Señor los sustentó en el desierto, dándoles maná, ¿verdad?, todos los días. El Señor fue fiel al darles el pan diario. Y también para las temperaturas altas y bajas, de día y de noche, el Señor preparó una nube para que los cubriera y les diera frescura en el recorrido y no se quemaran y ahogaran por la fatiga del calor. Y en la noche no se murieran de frío, entonces les levantó una columna de fuego para que se calentaran. Y cuando estaban tan aburridos y tan desesperados de solo comer maná, también el Señor les enviaba codornices, carne de ave, para que comieran. En todo ese recorrido el Señor siempre estuvo con ellos. Así que el libro de Deuteronomio es el libro donde se vuelve a recordar el propósito de Dios de sacar a Israel de Egipto a una nueva generación de personas que habían sobrevivido en aquel recorrido de 40 años. Moisés vuelve a leerles la ley y les hace el recordatorio que a través de los años pasados, de aquella liberación y de ese cruce por el desierto, Él había sido fiel. Cuando leo esta historia, puedo dividirla en 3 partes. Esta historia de el trato de Dios con Israel en el desierto. La primera etapa fue cuando Dios sacó a Israel de Egipto, haciéndolos cruzar por el Mar Rojo, abriendo aquel mar y haciéndolos pasar en seco. Una primera etapa. Una segunda etapa, el Señor los llevó al monte Sinaí para escuchar la ley suya, la ley de Dios. Allá el Señor le escribió con su dedo en las tablas de piedra la ley, y Moisés las presentó a Israel para que ellos aprendieran a guardar sus mandamientos y conocieran su carácter y su voluntad. De esta manera ellos aprendieran a adorarle en espíritu y en verdad. Pero una tercera etapa fue cuando el Señor los sacó de allí y los llevó hacia la tierra prometida, y allá el Señor les asignó la tarea del trabajo de la conquista. 3 etapas: liberación, luego adoración y luego servicio. Esta historia de Israel, el apóstol Pablo la interpretó de esta manera. Lo dijo en varias formas en 1 Corintios 10 y en otro capítulo también, diciendo que todas aquellas cosas que se habían escrito de Israel nos servían a nosotros, la iglesia. ¿Para qué sirve esa historia del Antiguo Testamento? Esta que acabamos de leer. El apóstol Pablo decía, para que nosotros también aprendamos como aquellos estaban bajo la mano y el trato de Dios. Y ellos tenían que aprender muchas cosas acerca del carácter de Dios y de su voluntad. Fueron escritas para también nuestro provecho, decía Pablo en Romanos 14, para que nosotros aprendamos lo que el Señor quiere de nuestra vida. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema lecciones del recorrido con el Señor. Lecciones del recorrido con el Señor. Aunque todos tengamos vidas distintas, todos tenemos un recorrido que hacer con el Señor. Estamos en sus manos. Él nos guía, Él nos lleva hacia adelante.
Pero Él no solo quiere que le acompañemos, pero que mientras estamos en ese recorrido aprendamos varias lecciones importantes. Número 1. Cuando nosotros somos movidos por Dios, Él nos va a traer muchas sorpresas en el camino. Cuando somos movidos por el Señor va a darnos muchas sorpresas. O sea, que el Señor nos va a llevar de un lugar a otro donde jamás habíamos pensado ir. Jamás. El Señor ha planeado llevarnos a lugares donde nunca lo pensamos ni tampoco hemos querido ir. Pero el Señor quiere llevarnos así, en un recorrido de sorpresas. Decía Moisés a Israel: te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice Jehová. Si nosotros hacemos memoria de todas las etapas de vida que hemos tenido en los lugares donde hemos estado, es un recorrido para recordar siempre. Y en todos esos lugares el Señor dice: yo he estado con ustedes. Aún en los peores momentos yo he sido su Dios. Aunque nosotros no hemos querido reconocerlo a Él como nuestro Dios, pero Dios sí dice: yo estoy con ustedes y los he llevado a través del camino. Una de las primeras sorpresas que Israel se llevó fue que cruzando el Mar Rojo y ya algunos días de recorrido, se les acabó el agua y entonces el Señor los llevó a un lugar donde habían aguas y todos corrieron a beber agua. Y cuando empezaron a beber agua, el agua estaba amarga. Le pusieron un nombre, Mara, a aquel lugar, un lugar de aguas amargas. Y la primera reacción que ellos tuvieron fue contra Dios y Moisés, diciendo: ¿por qué nos trajo Dios a este lugar de aguas amargas? Moisés, ¿por qué nos has traído a morir al desierto de sed? No hay agua, esta agua está amarga. La reacción que tuvieron ellos de enojo, molestia, murmuración. Entonces Dios le dijo a Moisés: corta ese árbol, tírenlo ahí y se va a endulzar las aguas. Otra sorpresa. Y sí, se endulzaron las aguas y bebieron. Fueron probados. Dice: en estos 40 años en el desierto te hice afligir y te probé. O sea, que las sorpresas que el Señor nos lleva de tiempo en tiempo, pueden venir tiempos amargos o lugares incómodos donde nosotros andamos buscando algo y no lo encontramos, sino que todo lo contrario. Y el Señor dice: ese escenario lo creé para probar tu corazón. Si habrías de amarme, si habrías de darme gracias, si habrías de ser humilde. Pero la reacción nuestra podría ser no de humildad, no de acción de gracias, sino de queja. Una de las cosas que surgen del corazón nuestro, incrédulo, ante circunstancias duras, adversas, es que empezamos a cuestionar: ¿será que Dios me ama? ¿O será que Dios existe? ¿O será que a Dios le importo porque me hace pasar por esta etapa de la vida? Es una prueba. La adversidad es una prueba. Y la voluntad de Dios es esta: que al cruzar una prueba donde hay gran dificultad y no tenemos lo que deseamos, tenemos que aún creer en Él, amarle y darle gracias. Esa es la voluntad de Dios.
El gran siervo de Dios, Job, en el capítulo 1, Dios dijo de Job que él era un hombre perfecto en sus caminos. Y Satanás se enojó tanto con ese título que Dios le dio a este hombre, esa referencia que hizo de Job, y Satanás dijo: no, ese hombre está comprado por ti. Tú le has dado todo un ambiente de felicidad. Quítale la felicidad y ese hombre te va a maldecir, dijo Satanás. O sea, la teoría de Satanás es esta: que si Dios nos quita la felicidad a nuestro alrededor, somos capaces de maldecir a Dios. Esa es la teoría de Satanás. Entonces surge una pregunta: si perdemos la felicidad en lo que comemos, nuestra salud, o ya no tenemos trabajo, o ya no tenemos amigos, o estamos en un lugar donde no queremos estar, si perdemos todo esto, pregunto, ¿diéramos maldición contra Dios? ¿Lo maldeciría usted? ¿Estaría dispuesto usted a maldecirlo? Dijera: Dios no existe porque me quitó la felicidad. ¿Diría usted eso? Si usted dice así, Satanás tiene la razón. Sí, nosotros solo somos personas dependientes de una cosa de felicidad material. O sea, hay falsedad en el corazón del hombre porque no es capaz de adorar a Dios aún no teniendo la felicidad material. Pero Dios no se equivoca y dijo de Job lo correcto: ese hombre es perfecto en sus caminos. Así que Satanás vino y arruinó la vida de Job. Y la respuesta de Job fue la siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Dios de Jehová bendito. Sí, ese hombre no dependía de la felicidad material para estar agradecido con Dios. Aún se había perdido a sus hijos, su salud, sus bienes materiales, todo lo perdió. El Señor le dijo a Israel: te traje por estos 40 años en el desierto para afligirte y para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. Pero no porque Dios ignoraba el corazón de Israel. Dios todo lo sabe. Dios conoce el corazón real nuestro. Pero cuando dice aquí, para saber lo que había en tu corazón, no era porque Dios lo ignoraba o quería saberlo, sino para que Israel se diera cuenta su verdadera naturaleza, su verdadera condición espiritual. Cuando pasamos por desiertos, por pruebas, por adversidad, o cuando el Señor nos lleva a Mara, a aguas amargas, allí revelamos quiénes somos verdaderamente. La careta, la falsedad, la apariencia se va. Queda realmente nuestro yo. Y nuestro yo, el Señor lo quiere transformar en ser una persona humilde, agradecido, sometido a Dios. Creo que esta es la primera lección, hermanos, en este recorrido de la vida. Todos tenemos que aprender a ser humildes, decía Pablo, a estar contentos, a ser agradecidos con Dios, cualquiera que sea la circunstancia de la etapa que estamos viviendo. ¿No es así? Aprendamos a alabar a Dios, a darle gracias, a estar contentos y a ser humildes, aún si las cosas son duras, aún si hay injusticia contra nosotros, a ser agradecidos, no murmurar, no quejarnos, porque lo contrario le da lugar al diablo y la razón. Pero Dios es bueno, hermanos, amén, y para siempre su misericordia. Y después de que Israel estaba en agua amarga, Dios lo llevó a Elim, a 12 fuentes de aguas dulces. Dios creó un escenario en un desierto, imagínense. Dios creó un ambiente contrario, distinto a un desierto, e hizo reposar a
nosotros somos movidos por Dios, el Señor nos da sorpresas. Una de las sorpresas son cosas difíciles, pero otra de las sorpresas de Dios son grandes bendiciones que vienen de parte de Él. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Una segunda lección es que cuando nosotros nos movemos con el Señor, somos metidos a adversidades y nos lleva a través de circunstancias unas cosas que son más difíciles, otras más dulces o más amargas. El Señor nos lleva a lugares donde nunca planeamos ir. Y en esos lugares donde el Señor nos ha llevado, tenemos que aprender a abandonar, a perder, a cambiar, a tomar algo nuevo que nunca queríamos, a tomar de aquello que el Señor nos ofrece y abandonar aquellos que teníamos antes. ¿Sabe que Israel en el recorrido se quejaba tanto que llegó un momento a decir: estamos hartos de esta comida, queremos regresar, y aunque sea a comer ajos y cebollas? ¿Comería usted solo ajo y cebolla? ¿A morder ajo y cebolla? Era tanto la murmuración y la queja y el enojo diciendo: yo mejor quiero ajo y cebolla en vez de maná. Esta es la segunda lección. Tenemos que aprender a tomar maná y abandonar ajos y cebollas. Si el Señor nos lleva de una etapa a otra, de un lugar a otro, y nos quita cosas y nos da nuevas, tenemos que aprender a cambiar, a sujetarnos, a aceptar las condiciones que el Señor quiere darnos a nosotros. Somos dados siempre a ganar, nunca a perder. Pero Dios nos enseña a través de cosas contradictorias. Él decía que para ganar hay que perder. Él decía que para recibir hay que dar. ¿Sí? El Señor enseña a través de contradicciones. Si el Señor nos hace perder, perdamos. Si el Señor nos hace abandonar, abandonemos. Si el Señor hace que nosotros ya no tengamos aquello que amamos, aceptemos las circunstancias que nos hacen ir. Porque de seguro, cuando el Señor nos quita, luego nos va a dar, hermanos. De seguro, cuando nosotros aprendemos a perder en Él, Él nos va a recompensar. Seguramente, si nosotros hemos dejado atrás una vida que amábamos por una nueva que el Señor quiere que tengamos, tenemos que aceptar esos cambios. Esa es la segunda lección en el recorrido: aprender a cambiar, porque el Señor nos mueve de un lugar a otro. ¿Cuántas veces se mudó Israel en el desierto? 40 veces. Estuvieron en 40 lugares distintos en esos 40 años. Una mudanza por año. Y los cambios que siempre vienen por estar constantemente mudándose. Mis hijos han experimentado esos cambios de mudanza. Felipe siempre me dice: bueno, ¿y a dónde nos vamos a mudar después? Porque hemos estado mudándonos desde que el Señor me llamó al ministerio pastoral y luego a un tiempo de misiones, a estar moviéndonos de un lugar a otro. Todas las cosas que el cambio trae, tenemos que aprender a aceptar. La vida se trata de cambios. Entre menos nos resistimos, más vamos a disfrutar la travesía.
Pero entre más nos resistimos a no querer cambiar y nos quejamos y murmuramos, más duro van a ser los cambios que el Señor nos hace pasar. Una tercera lección es que mientras el Señor nos mueve, nos trae sorpresas y estamos aprendiendo a cambiar, es que en el recorrido vamos siendo moldeados en el compañerismo con el Señor. Somos moldeados en el carácter. El recorrido tiene un propósito de hacer que el carácter de Dios sea encontrado en nosotros. El Señor va a ir llevándonos de una etapa a otra, y mientras estamos aceptando cambios, sujetándonos, sometidos, llegamos a una completa obediencia al Señor, llegamos a descubrir que ahora lo que somos muy distintos a lo que éramos antes. Y yo le decía a Israel: vas a comer comida que tus padres nunca comieron, y vas a aprender una gran lección, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Esa es una de las cosas más hermosas que nos puede ocurrir, que aprendamos a deleitarnos en la palabra de Dios más que a cualquier otra cosa. El Salmo 1 da una bienaventuranza diciendo: bienaventurado aquel que en mi ley medita día y noche, porque se va a convertir en un árbol fuerte, que está bien plantado junto a un río, da su hoja y da su fruto a su tiempo, todo lo que hace va a prosperar. Es una de las características del amoldamiento. Una cualidad de piedad tiene que ser desarrollada en nosotros. Nuestro corazón tiene que ser inclinado a amar la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay esperanza, no hay consuelo, no hay fortaleza. Solo por la palabra de Dios vamos a tener la fortaleza para enfrentar las cosas de la vida. Cuando hay una pérdida de un ser querido, el Espíritu Santo con su palabra nos fortalece. La alabanza a Dios nos fortalece. El compañerismo nos fortalece. Todas las cosas que el Señor ha creado son para fortalecernos. El Señor quiere que amemos su palabra, amemos sus caminos, más que a cualquier otra cosa. El Señor quiere que aprendamos a responder apropiadamente ante lo que el Señor nos ofrece. Su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es suficiente, su palabra es poderosa, su palabra es más dulce que la miel, es un pan que alimenta, es una luz que alumbra el entendimiento. Todo está en la palabra de Dios. Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. Con la palabra de Dios somos más que vencedores. Pero sin la palabra de Dios morando en nuestros corazones, vamos a ir poco a poco cayendo y cayendo y cayendo. Y nuestro recorrido no va a ser de disfrute, sino va a ser de queja. Recuerdo haber leído que el recorrido de la vida de aquel músico que perdió el oído, fue un gran músico, perdió el oído, Beethoven. En la biografía de él termina muriendo, ¿sabe? Dice la biografía, levantando un puño contra Dios, enojado. Así terminó la vida de ese gran músico. No disfrutó, no terminó bien su recorrido porque no lo entendió. Y estuvo un tiempo en la iglesia y creó un himno hermoso, canto a la alegría, pero terminó enojado con Dios, levantando el puño, porque no se sometió a la voluntad de Dios.
vamos a terminar en este recorrido de la vida. Vamos a llegar a tierra prometida alabando a Dios, habiendo cambiado nuestro carácter, habiendo aprendido las grandes lecciones de este recorrido, amando su palabra, siendo devotos a su voluntad. Vamos a hacer unas conclusiones ante estas 3 lecciones que el Señor nos da en el recorrido. Primera conclusión: la manera en que uno responde ante todos los cambios y el recorrido de la vida que el Señor nos lleva es muy importante. La manera en cómo uno responde, o con murmuración o con acción de gracias. Solo hay 2 maneras: murmurando, quejándonos, o dándole gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Israel se quejó 10 veces. Moisés lo escribió en el libro. Dios se las contó. 10 veces se quejaron Israel en el recorrido. No, el Señor quiere que aprendamos a darle gracias, cualquiera que sea la etapa que el Señor nos lleve. Amén. Dar gracias a Dios. La segunda forma en que nosotros, o aplicación en esta mañana del mensaje, es que si nosotros nos reaccionamos con murmuración y enojo, el apóstol Pablo dice que el enojo o la murmuración es una puerta abierta para Satanás. Efesios capítulo 5. Ahí lo dice. Es una puerta abierta para Satanás. La ira es una puerta abierta a Satanás. Si nosotros nos enojamos por las circunstancias que nos han pasado en la vida, seguramente, humanamente, nosotros podemos estar enojados porque alguien nos ha hecho un daño, por supuesto. Pero si ante esta situación no le damos lugar a Dios y solo estamos en enojo, Satanás va a venir y va a tomar ese enojo y va a controlar nuestra carne y nos va a llevar a otra situación peor. Entonces a Israel le pasó eso. Como estaban tan enojados y molestos con la disciplina que Dios los llevaba, murmuraban, quejaban. Entonces hicieron un becerro de oro, lo adoraron, fornicaron, se emborracharon, diciendo a Dios no le importa la vida mía, y hacían lo que querían en el desierto. Y Dios los trajo a disciplina. Sí, el enojo puede ser utilizado por Satanás como un empuje. Nos empuja. Somos más dados al pecado en el enojo. Pero en la acción de gracias, en el sometimiento a Dios, en la humillación, resistimos más a las tentaciones. En tercer lugar, otra aplicación es que en este recorrido el Espíritu Santo, al guiarnos, al movernos de una etapa a otra, de un lugar a otro, según su plan, Él quiere que aprendamos a desbloquear nuestro pensamiento. ¿Qué pasa cuando suceden asuntos que no nos gustan o que no hemos planeado? Surgen preguntas. Señor, ¿por qué a mí? O yo no entiendo lo que me está pasando. ¿Cuál es su propósito, Dios? Y llevamos los meses, los días y los años diciendo, yo no entiendo lo que me ha pasado. No entiendo, estoy confundido. La confusión es una de las reacciones nuestras. Entonces le preguntamos a Dios, Señor, deme una respuesta. O alguien puede decir, yo le he estado preguntando a Dios, ¿por qué me tiene aquí? ¿O por qué me hace pasar por esto? Y Dios no responde. ¿Sabe que Dios no tiene la obligación de responder a nadie? Dios no tiene ningún compromiso en explicar
cosas que no entiende. Job, aquel hombre perfecto en sus caminos y justo, le hizo tantas preguntas a Dios y Dios vino a hablarle a él, pero no le respondió a todas las preguntas. Si leemos todo el libro de Job, Dios sacó a Job de ahí, de las preguntas, y lo llevó a un recorrido diciendo: te fijaste en ese animal, yo lo hice. Te fijaste en esa montaña, yo la hice. O sea que el Señor le cambió el pensamiento a Job diciendo: deja de estar preguntando las cosas que no entiendes y admira y dé gracias a Dios por las cosas que yo he creado para ti. O sea, la conclusión que he sacado personalmente es que ser cristiano y vivir en el camino del Señor es siempre vivir sin respuestas a las preguntas. Nunca vamos a tener una comprensión clara del porqué. Tenemos que aprender a vivir sin respuestas. Pero el Señor, en vez de darnos respuestas al porqué, Él nos da algo más importante: consuelo. Él nos consuela. Él nos consuela. Nos llena de su amor consolador. Nos da el abrazo diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué el Señor no nos explica todo? Porque no somos capaces de entenderlo. Tenemos una mente tan corta. Pero sí somos capaces de recibir su consuelo. Y por eso el Señor nos da lo que verdaderamente necesitamos. Porque aún teniendo las respuestas, seguiríamos molestos. Entonces el Señor, en vez de darnos respuestas, Él nos va a dar consuelo para hacer quitar esa molestia del corazón. He aprendido esto, que el Señor, en vez de darnos respuestas, nos da consuelo. Finalmente, el Señor quiere que aprendamos a avanzar en medio de las grandes adversidades o situaciones que nos hace pasar. Dos reacciones: o avanzamos o nos detenemos paralizados. Dos maneras de responder: nos quedamos o avanzamos. Israel, aquella gente mayor de edad que salió de Egipto hacia la tierra prometida, y el Señor le dijo: vayan y conquisten. En vez de ir avanzando a la obediencia, dijeron: no podemos. Ahí hay gigantes, vamos a perder las batallas, no podemos ir a pelear. Se paralizaron, no obedecieron. Entonces el Señor dijo: bueno, ustedes se van a quedar ahí en el desierto. Y todos sus hijos menores de 19 años son los que van a entrar cuando sean adultos a la tierra prometida. Dos maneras de responder ante este recorrido. El Señor quiere que aprendamos a avanzar aún con lo que no tenemos, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imposibilidades, aún si el tiempo, el lugar más allá es más duro. El Señor dice: avancen, yo estoy con ustedes. Aunque el futuro hacia adelante nos parezca mucho más difícil, no miremos las dificultades, sino que miremos al Dios Todopoderoso, que Él es grande para hacer que nosotros avancemos y crucemos las dificultades. No tenemos que paralizarnos. Tenemos que aprender a confiar más y más en el Señor. Ese es el moldeamiento que el Señor está haciendo de nosotros. Más capacidad de confianza, más confiados en Él, más obedientes. Esa es la voluntad del Señor. Bien, en esta mañana he querido compartir este mensaje porque todos estamos en el mismo recorrido, aunque con vidas distintas, pero estamos en las manos del Señor. Nos va a traer sorpresas, constante movimiento, cambio. El Señor quiere impregnar su carácter en nosotros. Entonces hay que obedecer, confiar más, alabar su nombre, ser humilde, ser agradecidos
Señor quiere que respondamos apropiadamente. El Señor quiere que aprendamos a darle gracias a Él por lo que ha pasado. ¿Estaría usted dispuesto a darle gracias a Dios por su pasado? Y que esa acción de gracias sane el pasado. Y ya no un pasado de dolor y de queja y del por qué. No, Señor, gracias porque hasta aquí usted me trajo. Y el pasado tiene que quedar sanado. El presente, aunque no es de contentamiento, sino que de falta de gozo y de paz, hay que darle gracias a Él, diciendo: Señor, gracias porque usted está llevándome hacia su camino. Yo estoy contigo, usted me está dando el consuelo. Y el futuro, usted va a estar ahí. Yo no voy a estar solo. Por eso David decía: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, usted estará conmigo. ¿Lo creemos? El Señor va a estar con nosotros hacia adelante. Pero nosotros también tenemos que andar con Él, obedeciendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos aprender lecciones, como decía Pablo, de la historia de Israel. Ayúdanos a todos, Señor, a que nuestro corazón sea sanado de un pasado tormentoso, doloroso o herido, para que ya no estemos en murmuración, en queja, sino que tengamos su consuelo y su paz. Ayúdanos, Señor, sana nuestras heridas, sana nuestro corazón. Aclara, Señor, nuestro pensamiento, aunque no tengamos todas las respuestas, pero sabemos su verdad. Usted está con nosotros. Usted está llevándonos por el recorrido. Usted tiene propósitos hermosos. Aunque vienen sorpresas, siempre usted es bueno, para siempre su misericordia. Usted no dejará abandonado a su pueblo ni avergonzado, sino que usted nos enseñará a caminar en este camino. Gracias, Padre. Podemos confiar hacia un futuro, no en desesperanza, sino en confianza, porque usted tiene el control de todas las cosas. Usted puede crear cosas nuevas de la nada. Usted puede hacer cosas hermosas en lugares donde no es apropiado. Usted puede cambiar completamente nuestras circunstancias de la noche a la mañana. Usted es todopoderoso. Vamos a poder, Señor, entonces vivir con esperanza. En esta mañana, Señor, llénanos de esperanza, llénanos de gozo, llénanos de su paz. Sana nuestros corazones y consuélanos. Gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad que meditamos en su palabra. Le bendecimos y le alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga.